Gracias por comunicarse con nosotros y juntarnos esta mañana, que a lo mejor no funciona muy bien para otras personas. Y entonces les invito a que digamos un par de palabras, unas frases de dónde estamos, de qué hacemos, y después pasamos la palabra y después conversamos acerca de las inquietudes, los sueños para Ibervoz, cosas que estén en la mente, que quieran compartir de sus trabajos y demás. Si quieres, yo empiezo. Yo soy Antonio Ocampo Guzmán. Soy colombiano, pero vivo en Estados Unidos hace muchísimos años. Soy maestro designado del método Linklater y parte de mi trabajo ha sido la adaptación de esta metodología netamente anglosajona al castellano que compartimos. Y he trabajado mucho ciertamente en México, donde conozco pues, a Williams y en otras partes de Iberoamérica. Y me gano la vida como profesor en una universidad de los Estados Unidos, donde soy el jefe del departamento y enseño dirección y actuación y demás cosas. Así me gano la vida, pero el corazón me lo lleno cuando voy a trabajar en castellano al sur y se lo va a pasar a Williams. Hola, yo soy William Sayago, soy de la Ciudad de México, soy director, actor, docente, pertenezco a la Institución Teatral Independiente Contigo América y bueno, egresado recientemente de la segunda formación nacional de maestros de voz y palabra del CEUVOS y solamente. Pásasela a alguien, Williams, por Y favor. se la paso a Iris. Aloha, buen día. Yo soy Iris Solar, estudié en el Centro Nacional de las Artes, composición musical, y de ahí conocí a la maestra Georgina Flores, que es con quien he estado investigando estos últimos años, exploraciones de resonancia de la voz. Desarrollé una práctica de meditación activa que se llama Telequijo, que es o la nombro como tecnología cognitiva, que se desarrolla a través de redes de atención, de imaginación, de movimiento y de respiración en relación al sonido. Y pues soy docente de música, acompañante de infancias y explorador escénico. Ujú. Ah, está apagado tu micrófono. Ah, sí, gracias. Y les decía que se la pases a alguien. Y ahora que se nos juntó la Tania. Buenos días, Taniushka. Pues Tania, que va llegando, por Buenos favor. días, gracias. Una presentación, Tania, Eh, estamos haciendo. Muy bien. Bueno, soy Tania González Jordán, de la Ciudad de México. Soy actriz y también soy docente de voz desde hace más de 20 años. Actualmente estoy nada más en el Centro Universitario de Teatro, pero he dado voz en las escuelas de actuación de varias escuelas aquí en México. Trabajo también muy de cerca con el CEUVOS. He sido docente en el diplomado y también en la formación de maestros. Eh, yo tengo una certificación que es sobre la metodología Linklater. Mi maestro fue Antonio, que está aquí, Antonio Campo. Me certifiqué en el 2012 y desde entonces pues también Linklater es una columna vertebral de lo que yo enseño en el área de voz. Y bueno, pues sigo actuando y ya, por ahora eso estoy contenta de estar en esta red, me emociona lo que se puede hacer acá. Ya. Gracias, Tania. Creo que falta Rubén y Danilo. Bueno, quieren que vaya yo y luego lo dejamos a Danilo. Mi nombre es Rubén Darío Maidana, yo estoy en Tandil, una ciudad de unos 150.000 habitantes que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. En este lugar hay una universidad pública, que la sede central está aquí en Tandil, donde hay una facultad de arte que tiene la carrera de teatro y la carrera de cine. Yo trabajo en el departamento de teatro en Educación de la Voz 1 y Educación de la Voz 3. Precisamente el nombre de las materias tienen que ver en relación al método de trabajo que tenemos.
Nuestra maestra, fallecida hace 2 años atrás, Marta Neiro Cotarelos de Sánchez, que es una profesora uruguaya, denominó su método liberación de la voz. Es casi parecido a lo que planteaba Christine Linklater, pero acá en el sur, y diría 8 o 10 años antes que apareciera ese concepto de liberación de la voz natural por allá, por Inglaterra. La forma de trabajo básicamente no es una técnica, es una filosofía. Marta era como tenía un gran paraguas que podía incorporar conceptos de lo más variado, y esa es nuestra red, nuestra forma de trabajo dentro del área de la voz en la facultad, en el departamento. Hace un tiempo que no estoy dirigiendo. En un momento había formado un grupo de teatro y una productora teatral, eh, con la cual me dediqué mucho a hacer teatro para infancias, pero el último tiempo estoy como más dedicado a reflexionar, a tratar de generar materiales teóricos, a escribir, y bueno, y un poco también en esto de tender puentes, las charlas por YouTube y la creación junto con Antonio y Sara de esta red, que también me pone muy, muy feliz. Eso sería un poquito por acá. Y quedaría Danilo. Então, estou aqui, Danilo, o único falando em português do Brasil. Estou numa cidade bem ensolarada, Fortaleza, mas atualmente estou residindo entre Fortaleza e São Paulo. Eu tenho 53 anos e sou graduado. É importante, no que diz respeito à voz, em fonoaudiologia, um termo que usamos aqui no Brasil, que em espanhol eu vi como logopedia, mas logopedia aqui no Brasil é um termo antiquado, assim, não mais usado, sabe? É uma graduação muito voltada para a terapia, mas dentro da ciência, fonoaudiologia, tem o campo da estética, né? E nessa graduação eu já me formei há mais de 30 anos, então tem um lugar da voz importante no meu universo, é, que foi sempre ladeado pelo teatro. Então, eu preciso trazer o teatro como minha casa, minha morada, minha filosofia de vida também, né? Que me orienta na maior parte das minhas decisões. Acho que é importante vocês saberem, profissionalmente de minha parte, que eu estou à frente de um curso de graduação aqui em Fortaleza, há 20 anos, na área de voz. É um curso de teatro de graduação numa instituição muito tradicional no Brasil, uma instituição federal, pública, de excelência, mas que nunca tinha sediado um curso de arte. Então, nossa sede aqui em Fortaleza foi pioneira em trazer um curso na área de teatro, artes visuais e música, né? E atualmente eu estou de licença fazendo doutorado. Então acho que é bacana compartilhar, porque o universo da Christie Linklater também vem me atravessando há 8 anos, quando eu a encontrei pela primeira vez na Escócia e tive 3 encontros com ela. E atualmente estou na Universidade de São Paulo fazendo meu doutorado nesse período de 4 anos que eu estou de licença desse meu trabalho em que atuo como professor de voz. Então, nesse momento, estou fazendo uma pesquisa de doutorado na Universidade de São Paulo sobre a técnica Linklater de voz. Estou abordando a técnica Linklater a partir do corpo. Me interessa muito o que acontece com o corpo, né? Acredito que a progressão em si é ela que é a diferença do livro para o universo Linklater, mas enquanto técnica, é o corpo. Então, essa diferença é como os movimentos são encarnados, as posições, e o quanto isso afeta o sensível e o campo da subjetividade que ela traz, desde a gênese lá da Iris Warren, né, de não quero ouvir sua voz, mas você, né, subjetive-se, é o que ela está dizendo. Em suma, é isso. Sou ator, diretor, pesquisador, como a maioria de vocês também, na área de teatro, mas eu estou aqui chegando agora, graças ao Antônio Ocampo, então é muito para escuta também, para entender do que é esse mundo que eu estou chegando agora, mas muito feliz por estar conhecendo vocês. A Tânia, eu já ouvi falar de você através do Zeba, que é meu orientador lá no doutorado, e o Antônio Campos já tinha contato com ele há alguns anos atrás na área de tradução, porque eu estou traduzindo parte do livro da Linklater para português.
Minha pesquisa tem a ver com a tradução comentada do livro dela, né? Então Mm. tem a ver com isso. Obrigado. Obrigado, Danilo. Antes de seguir, quiero contarles una pequeñísima anécdota. Hace poco estuvimos en la conferencia de Basta en Nueva Orleans, donde también estaba Tania, y yo participé en un taller por una colega que también es parte de Iberbos, Juliana Espínola, y ella tenía una propuesta de hacer casos en inglés, en español y en portugués. Y yo no hablo portugués, pero más o menos lo entiendo. Pero en el ejercicio tuve que leer en portugués y fue muy divertido intentarlo hacer sin realmente entender el idioma, pero ahora te entiendo a ti al 85%. Así que espero que tú también entiendas al menos el 85% de nuestro castellano. Y porque ese es parte del deseo de Ibervoz, que cuando decimos Iberoamérica, pues obviamente la mayoría tenemos este español colonizador como nuestro lenguaje común, pero también el portugués es parte de la herencia, así que bienvenido, bienvenido. Entonces, somos seis, ¿qué prefieren? ¿Quieren que hagamos una conversación así en sopa todos al tiempo o quieren que nos vayamos a pequeños grupos de dos en dos como para conocernos un poco más y después volver? ¿Qué les apetece? Yo me tendré que ir un poco antes de las 9, Ok, entonces, bueno, yo estaría por la conversación así Acá. completa. en sopa. Bueno, Pues yo creo que también sería como mucho más rico, ¿no? Mm. Sí, mantener este bueno. mosaico, Antonio, me Ok, parece. entonces lo dejamos de ese tamaño. Ujú. Y entonces, ¿quién lanza la primera propuesta de qué vamos a hablar? ¿Qué ocupa sus mentes, sus corazones, sus inquietudes, sus curiosidades en este viaje de la voz o las voces o la vocalidad, como dice la profesora Tania González Horta? Eh, pues a mí me gustaría introducir esto de lo que hablaba Rubén sobre también el trabajo hacia la, pues se le puede llamar teorización de lo que hacemos, porque es algo en lo que yo también he estado ocupada en los últimos años a raíz de una maestría que hice justo con la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Eh, y que me parece interesante, a mí me ha resultado muy enriquecedor y muy expansiva la idea de también hacer reflexión y de llevar la reflexión con los grupos con los que yo enseño. Y creo que también al conocer a Rubén, al ver el trabajo que él está haciendo de las charlas, de la publicación del libro sobre las charlas, de invitarnos a reflexionar sobre la praxis que hacemos y que esta reflexión ojalá pueda ir y nutrir también las aulas. Eso me parece también muy interesante y muy rico y que también es parte, creo, de esta red de Ibervoz. De las charlas en las que he estado, los encuentros así, pues nos invitan a eso, a la reflexión, eh, porque creo que es necesario. A mí me ha resultado una cosa necesaria. Y no es que no, antes no hubiera, yo creo que todos lo hacemos de alguna manera al hacernos preguntas sobre las prácticas que realizamos y sobre los encuentros al compartirlo con el tipo de público al que se lo compartimos, ya sean actores en formación o niños o gente, público en general, pero creo que siempre tenemos esas preguntas de lo que hacemos, sobre lo que hacemos, de por qué lo hacemos, de cómo podríamos hacerlo mejor, de qué significa, implicaciones tiene en otros ámbitos personales de la vida cotidiana lo que hacemos, en fin, eso a mí me gustaría, sé que Rubén lo hace, sé que Antonio también de alguna manera lo hace, me gustaría preguntar, eh, pues si es que ustedes lo plantean también como parte de la actividad profesional o si solo es algo que aleatoriamente nutre de vez en cuando sus prácticas, si actualmente les interesa publicar o les interesa escribir y compartirlo para otros. Un poco por lo que fui yo a Basta fue por la intención de llevar, yo ya he leído algunos de los escritos aquí en algunos congresos que se hacen en México, pero mi interés era llevarlo un poco más lejos a ver qué resonancia tenía. Bueno, no sé si soy clara con mi pregunta, pero un poco ese es el tema, ¿no? Yo podría, Tania, contarte así
para vos y para la gente, un poquito algunas cuestiones que tienen que ver evidentemente con lo personal, ¿no? Nuestras trayectorias personales. En mi caso personal creo que hay un elemento o dos elementos en este sentido de pensar, de escribir y demás, que han marcado de alguna manera mis últimos tiempos. Yo, la Universidad Argentina, la Universidad Pública Argentina, se basa en tres pilares, que son la docencia, la extensión universitaria, que sería el vínculo con el territorio, y la investigación. Eso, que es parte de la Universidad Pública Argentina, estaba muy arraigado en las ciencias duras, ¿sí? En la medicina, en lo que era el laboratorio y demás. En un momento determinado hubo una política, de alguna forma, que buscó que las ciencias humanas también hicieran investigación. Eso generó hacia el interior de la Universidad Pública Argentina un gran debate respecto si, por ejemplo, en el caso concreto del arte, se investiga, si es válida esa investigación. Cuando yo digo estos tres pilares de docencia, investigación y extensión, digo que son elementos en los cuales luego nos evalúan al momento de un concurso docente, que es lo que nos permite acceder a los cargos. ¿Se entiende? Entonces, hay como una idea de que esos tres caminos hay que transitarlos, a veces con mayor presencia en unos o en otros, pero hay que hacerlos. Entonces, a las artes argentinas, al teatro, puntualmente donde yo estoy, se nos empujó. O sea, no fue algo que nos gustaba escribir, no, nos gustaba hacer teatro. Éramos actores, artistas. Pero en algún momento tuvimos que empezar a trabajar la idea de escribir, reflexionar sobre lo que hacíamos, salir de la anécdota, de contar simplemente el proceso y tratar de poner en algún punto algo en vinculación con teorías, justificaciones. Y de hecho, la secretaría que se ocupa de la investigación hasta hace bastante tiempo se llamaba de Ciencia y Tecnología y ahora es la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. ¿Por qué? Porque luego evaluaban nuestros trabajos alguien de las ciencias duras y decía, esto no es investigación. Todo eso fue una modificación que se dio a través del tiempo en la Universidad Argentina y que, vuelvo a decirlo, en mi caso no fue algo que yo lo elegí porque me gusta. Fui como obligado a ir a esos lugares. Y la segunda cosa que me parece importante de la posibilidad de reflexionar, pero a su vez transcribir, pasar al lenguaje escrito, que es otro lenguaje, es que precisamente Marta Neiro Cotarelo de Sánchez, fue una investigadora en sí misma, o sea, fue alguien que tuvo un problema en su voz en la década del 40, no existía aún la fonoaudiología y ella empezó a generar su propio método en sí misma. Ella llevaba anotaciones de las cosas que iba haciendo y luego de cosas que se fue encontrando con un otro. Pero tuvo la desgracia de que cayó la dictadura militar en Uruguay y todo su material se lo quemaron. Quemaron sus libros, o sea, fue allanada su casa, ella huye de Uruguay, se viene para Argentina, si bien aquí en Argentina en el 76 también había una dictadura, evidentemente era menos conocido, Marta menos conocida y no tuvo tanto problema para insertarse en el mundo laboral de Buenos Aires y luego de acá de Tandil. Pero todo su material se perdió. Y de ahí en más ella nunca más escribió. Entonces yo tengo la sensación de que aquello que no queda en algún registro, ahora por lo menos tenemos esto, YouTube, los videos, pero todo aquello que no queda registrado se pierde, porque como la misma voz es de evanescencia rápida, de una vez que yo dije la palabra, ya está, sentí en algún momento como la necesidad de pensar en las generaciones futuras. Eso es básicamente lo que me motiva a mí. Yo en algún momento empecé a escribir para mis alumnos, materiales, qué sé yo, cómo trabajar algo y entonces lo pensaba y lo compartía. Y esa dinámica me llevó a pensar que es, bueno, otra forma de comunicarme con un otro, que queda en un soporte que es más difícil porque tengo que encontrar las palabras adecuadas y cómo llevar al lenguaje escrito algo que es la oralidad y los sinónimos y toda la construcción y demás, pero que para mí es como algo importante. En este momento creo que es importante como un legado. Eso sería lo que a mí me atraviesa en el momento, en este momento actual. A mí me gustaría pasar la pelota a Iris, porque entiendo que tú o has venido desarrollando una nueva manera o algo novedoso, investigando una nueva manera de acercarse a la voz. Y parte
del proceso de crear Ibervoz como una red de creadores de la voz. Es para hacer esa integración de la que hablaba Tania y para poder compartir el conocimiento que generan nuestras investigaciones y nuestras creaciones con otras personas. Entonces, me gustaría saber un poco más acerca de tu investigación, Iris, y de ese conocimiento que has venido desarrollando y cómo lo estás compartiendo. Y si tú lo llamas investicreación. Claro, muchísimas gracias. No puede ser estar entre seres tan magníficos en la escena. Yo apenas soy un estudiante y fue parte mucho de mi intriga en composición musical. Tengo algo que denominan hipersensibilidad, que es una sobreestimulación en una área del cerebro que me permite Iris, estar atento a rangos de atención. ¿Mande? fíjate de sacar la cámara a ver si el audio se mejora porque se corta y me parece muy interesante lo que estás Ok. contando, ¿sí? ¿Se escuchará mejor Ahí por se ahí? Sí, te escuchó. escuchamos Sí, mejor, sí, sí. mejor. Sí, es lo que les mencionaba, como que se traba un poco, pero em, bueno, tengo esta noción desde pequeño y según mi intuición es que todos podemos ver el bioplasma o mejor conocido como aura. Entonces, bueno, parte como todo este contexto porque la primera vez que fui a un concierto, pues yo me maravillé del intérprete, es Horacio Franco, no sé si lo conozcan, si no lo conocen, por favor, escuchen algo de este maravilloso ser. Y a mí me intrigó muchísimo cómo cambiaba de un color a otro en un momento, en un instante. Para mí eso a los 11 años fue una impresión brutal, ¿no? Mm. Entonces me acerqué a él con toda la curiosidad de un niño y le pregunté así como de, ¿y cómo cambia de color? ¿No? Y pues él puso una cara de asombro y me dijo, pues seguramente ha de ser la armonía, el ritmo y la melodía, ¿no? Y yo en ese momento pues no entendía absolutamente nada de lo que me decía, ¿no? Entonces, pues me intrigó estudiar cómo hacían esto los músicos o cómo es que pasaba, porque en el cotidiano, pues no es de un momento a otro, ¿no? Sino se va transformando, va cambiando un color, una atmósfera, es algo gradual. Y en ese momento, para mí, la impresión fue brutal. Entonces, pues me impliqué más en estudiar a mis compañeros músicos que en sí la música como tal, ¿no? No, mi fin no era ser músico ni hacer música, sino el cómo hacían esto. Entonces, pues, a través de la observación de diferentes prácticas, empecé a observar que era muy esencial la respiración, ¿no? Y justo como el ritmo, la melodía y la melodía hacían este cambio de ritmo natural, orgánico, fluido en la respiración del músico. Entonces fui desarrollando diferentes prácticas de atención múltiple que se basan en redes corporales em, y a través de la imaginación o de ciertas premisas de relación semiótica somática, que sería corporal simbólica, en relación, por ejemplo, al sistema óseo, la vinculación a la tierra, el sistema muscular con el agua, denominar ciertos simbolismos para la exploración del movimiento a través de la imaginación. Entonces, pues fui reconociendo ciertos flujos que eran más dúctiles para poder sostener ciertos rangos de estado de ánimo. Entonces fui explorando estas diferentes dinámicas y empecé a entender un sistema, ¿no? Que se podía proyectar y desarrollar poco a poco para específicamente desarrollar la percepción, pero de ahí se derivaron muchísimas otras posibilidades, ¿no? Como la relajación en el cuerpo, que no era mi finalidad, también las diferentes posibilidades de la anatomía, de la emoción, ¿no? No tener que estar recordando algo esencial en el yo para poder traer una emoción que pueda ser detonante en escena y que simplemente es a través de estas redes de comunicaciones musculares, ¿no? Que te pueden dar ciertas
emanaciones de respiración corporal, ¿no? Entonces, pues fue este desarrollo que fui poco a poco escribiendo y justo mi maestro de composición me invitó a interpretar una de sus obras que se llama Gemidos, el lenguaje más antiguo del futuro. Igual está en internet por si les interesa, se llama Hugo Rosales, en su gloria descanse del cuerpo. Y ahí conocí a la maestra Georgina Flores, que es, wow, maravilloso ser maestra de la ENAT, y le interesó esta técnica y me invitó hace más de, yo creo que 5 años a explorar con ella, a hacer trabajo de investigación, de relajación. Nos vamos ahora con algo que denominamos como derivé, que es justo simplemente llegar y escuchar nuestras necesidades y a partir de eso empezar a explorar el sonido, ¿no? O lo que deviene de el cuerpo en su queja, en su sollozo, en su orgasmo, en su dolor. Entonces, pues hacemos diferentes dinámicas de exploración. Por ejemplo, este sábado exploramos la vinculación de la forma de escritura, del sonido y también las diferentes posibilidades de relacionarnos con el mamífero de la ballena. Entonces estuvimos explorando esa necesidad y surgieron varias cosas muy interesantes. Entonces, justo como es un derivé, de repente nos intrigaba, ¿no? Que sacábamos resultados muy complejos y queríamos volver a replicarlos, ¿no? Entonces nos surgió esta necesidad de empezar a hacer tablas de correlaciones para poder llevar a la, si no reproducción del sonido, a al mismo camino que fuimos reconociendo, ¿no? Por ejemplo, en la séptima vértebra del cuerpo, ¿no? Aparece un sonido muy particular si nos empezamos a enfocar desde la somática, desde los ligamentos, desde el tendón, ¿no? Desde el sistema óseo empiezan a surgir cosas muy diferentes que si solo me pongo a explorar la voz de una forma libre, ¿no? Como tal. Iris, esto suena muy interesante. Y dentro de esa investigación, ¿tú también estás en algún proceso de compartir el conocimiento que estás desarrollando a través, digamos, de la escritura o de ponencias en conferencias? ¿Qué es lo que más o menos estás pensando tú, Tania? ¿No es cierto? De cómo pasar de la creación o la investigación en general a compartir ese conocimiento con otras personas. Y es donde está como el puente entre la investigación y la creación. O eso todavía no hace parte de lo que estás haciendo, Iris. O sea, no es que lo tengas que hacer, ¿no? Sino me da curiosidad si lo estás haciendo. Claro, pues sí tengo escrito el método y justo como van conociendo las posibilidades de esta herramienta, pues me van invitando a diferentes lugares, ¿no? Entonces la última vez que compartimos estas exploraciones fue en el FITU de Puebla. Entonces, estamos en ese proceso, no lo apresuro, definitivamente tampoco lo detengo, pero sí tenemos escrito de una forma para poderlo compartir así, pero me intriga más el estar presente, ¿no? O incluso también lo he llegado a compartir a diferentes países con diferentes amigas y amigos por vía Zoom, ¿no? O Meet también. Fantástico, qué interesante. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que planteaba su también Danilo en cuanto a esta extrañísima separación que hacemos entre la voz y el cuerpo. Como si la voz fuera por una parte y el cuerpo fuera por otro, pero al mismo cabo son la misma cosa en cierta manera, ¿no? De la misma manera que investigación y creación estaban desunidas con una manera muy binaria colonizada de ver el mundo, y ahora estamos intentando estas maneras de integración. Y lo mismo, integrar la voz con el cuerpo, que es obviamente sin cuerpo no hay voz y demás. Bien interesante. Gracias, Iris, por compartir tu experiencia. Y Antonio, perdón, también pensaba en a veces esto es personal, ¿eh? Esta polarización que hay a veces entre el sonido y el texto.
como que son dos mundos. Yo estoy intentando ver, de ver esto y ver cómo lo integramos, porque pareciera que incluso hasta uno es más textual, digo, como profesor, ¿no? Le interesa más el plano de lo textual o aquellos que algunos denominan más la técnica, la indagación del sonido, y en realidad es todo lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, también ahí se han generado, creo, como ciertas brechas, divisiones. Esto es una mirada mía particular. Bueno, me parece también a mí interesantísimo lo que estás planteando, Iris. Sería buenísimo poder ver, no sé si haces tú sesiones a público de este trabajo o haces algún tipo de taller de pronto que podamos enterarnos y participar de alguna manera, ¿no? Verlo o participar adentro, no sé. Y Rubén, sí, creo que coincido en muchos de los puntos que tú hablaste hace un rato, porque sí es cierto que un poco siento como siendo maestro de una universidad como la UNAM, que es tan académica también, pues es cierto que nos hemos visto orillados, empujados, como dices tú, a hacer este tipo de investigación. Pero cuando yo me encuentro con eso a través de la maestría y a través también de la invitación a escribir papers y demás, este, me doy cuenta que eso sí es, que eso es algo que hacemos naturalmente, que no es que es, quizá lo más nuevo es la escritura, porque como bien dices, es un lenguaje que hay que entender para poder escribir académicamente, pero pero creo que todos hacemos eso, creo que todos nos hacemos preguntas y intentamos responder a través de la práctica esas preguntas. Es decir, Begoña, Para responder a las preguntas y a todo ese entonces, cuento de la investigación creación, les presento a la doctorísima Begoña Frutos Fuentes de Madrid, que lo sabe todo. Hola, espera, es que Bienvenida, Begoña. Ahora, hola, gracias. Antonio, sabe todo, pero no sabe los horarios. ¿Qué está entrando esta mujer a esta Bueno, hora? No, no vayan ahí. No Tania, vamos por no, ahí. no, favor, no, es continúa. que he tenido que salir porque aquí es, bueno, es un día de festivo y han habido como actividades y cosas y he llegado tarde y Bien. bueno, pues Bueno, estaba Pero al hablando, Tania, darme cuenta, bueno, ok. estaba hablando Tania. A ver, ¿qué pasaba, Tania, entonces? Sí. no, nada más decir que creo que es en esta división de las cosas como están planteadas, de pronto nos damos cuenta que no hay ninguna división, o bueno, a mí eso me pasó, que yo me daba cuenta que yo llevaba cuadernos donde escribía mis preguntas, mis reflexiones, y me las contestaba yo y yo me las exponía y me las daba. No pensaba en compartirlo, por ejemplo, pero sí, sí lo hacía. Entonces creo que es parte de nuestra naturaleza. Incluso como actores, uno está en investigación en la escena, uno se va del ensayo con preguntas que trata de resolver en el siguiente ensayo y es así, ¿no? Lo curioso es que efectivamente también pues la academia dura, le cueste trabajo entender que esto es una investigación, ¿no? Pero bueno, un poco también para sumarme a esto que decías tú, de que sí, la academia da ese empujón de, a ver, escribe y a ver, compárelo y ponlo a prueba y da resultados o da tablas o da algo, ¿no? Bueno, eso. Me da mucho gusto verte, Begoña. Yo ya casi me tengo que ir en unos segundos, pero soy muy feliz de verte y de y verlos a Genial, yo todos y muchas también. gracias a todos. Williams, danos un tantito para que Begoña pueda hacer una pequeñísima presentación de quién eres, porque tú nos conocemos, pero no te conocemos. Algo muy sencillito y después pasamos a Williams. Sí, en primer Gracias. lugar, pedir disculpas por unirme ahora. Pensaba que igual por el grupo que hay de Verboz había muchísima más gente y mi entrada podía ser más discreta, entonces pido disculpas. Y
Un beso a Tania, que la quiero, la llevo en el corazón, estamos en contacto, como sabéis, que, por muchas cosas. Y bueno, mi nombre es Begoña, para quien no me conocéis. Estoy en Madrid y soy profesora en la RESAD, que es un centro que se llama Real Escuela Superior de Arte Dramático, y soy profesora de voz. Entonces, conozco a Antonio, a Tania, a Rubén de años atrás, como personas profesionales de voz, investigadores, y bueno, y me uno a todo lo que ellos propongan. Siempre es absolutamente atractivo, interesante, inquietante, y en cuanto sacan cualquier cuestión relacionada con la voz, con el arte y en general, pues me cojo de su mano y ahí estoy. Entonces, no siempre puedo por una cuestión familiar, horaria, laboral, pero en cuanto puedo me uno a lo que propongan. Pues bien unida y bienvenida. Williams, ¿qué ibas a contar? Aloha, Eh, perdón. Antes de que se vayan, quería decir que, bueno, en México sí comparto aquí la práctica, pero me quiere mandar mensajito. Igual si en algún momento quieren, les puedo compartir la práctica por vía Zoom. Gracias, Iris. Gracias. bueno, comento rapidito, pues también es respecto a lo que decía Tania. Efectivamente, pues yo no he tenido la presión de alguna institución educativa ni nada por el estilo para escribir. Sin embargo, como lo bien lo dice Tania, pues he escrito bastante, pero sobre todo de dirección escénica, de actuación, de procesos creativos, de teatro independiente, de teatro popular. Incluso hemos dejado testimonio por ahí sonoro de varios compañeros en algún programa de radio, en algún programa este, con el Instituto Mora de video y un programa sonoro. Pero con la voz lo que me sucede es que siento que aún estoy en procesos, estoy en pañales, digamos, de alguna manera para hacer reflexiones. No me siento con la confianza todavía de compartir, pero he, he estado cuestionándome muchas de las cosas que Tania, por ejemplo, como maestra, que Antonio plantea también como traductor del método Linklater, de alguna manera. Este, y lo he tratado no solamente del método Linklater, de las otras metodologías que me he topado, y las he tratado de resolver desde una visión más científica, basado más en la biología, la física, incluso pienso que en la locura está en cuestiones metafísicas, ¿no? Y y digo, por dar un ejemplo, por ejemplo, bajo esta premisa que dice que a la voz le gusta el espacio, que dice el método Linklater, que hay que dejar que la voz viaje, me he puesto a reflexionar, bueno, ¿y cómo es este efecto de dejar que la voz viaje, ¿no? Y cómo se puede realmente justificar con un principio, y me encontré con el principio de Bernoulli, que es un principio de la física, precisamente de cómo es que el avión viaja y cómo suceden estas fuerzas de la sustentación, la fuerza de empuje, la fuerza de arrastre, la fuerza de gravedad, y cómo todas están funcionando. Y eso me ha llevado también a resolver otras cuestiones que se plantean, por ejemplo, en el método, ¿no? Acerca de que solo con la fuerza de empuje, pues un avión no puede levantarse, ¿no? No se puede elevar del piso, ¿no? Entonces tiene que haber una sustentación corporal, en fin, he empezado a escribir sobre eso y a trabajar sobre eso, y como esa premisa he empezado a desmarañar un poquito las otras premisas para tener un justificante yo, ahora que estoy dando talleres, que estoy dando clases, y para poder transmitirlo de alguna manera mediante la experimentación científica. En eso estoy, pero no me atrevo todavía a desarrollar algo como mucho más profundo, ¿no? Atrévete, atrévete. Bueno, estamos hablando, Begoña, acerca de este berenjenal que es la investigación y la creación y el intento
integración que hacemos con Ibervoz como creadores de la voz. ¿Y para qué hacemos investigación? Los que hacemos creación, ¿para qué lo hacemos? ¿Y cuál es el punto? ¿Y cuál es ese punto de encuentro entre los dos mundos? No sé si quieras aportar algo de tu propia experiencia como generadora de conocimientos a través de lo que tú investigas y lo que enseñas y lo que practicas. Y mejor con el micrófono puesto para que podamos escucharte. Sí, gracias, Antonio. Os estoy escuchando. Bueno, yo hace años que estoy en esa búsqueda y en esa practicidad de aunar todo lo que tiene que ver con la creación, con la investigación, o por lo menos con descubrir lo que ya está creado, pero que todavía no se ha descubierto que está creado y cómo pasa por la interpretación de los diferentes, de los ojos de quien investiga, ¿no? Para mí es fundamental en mi trabajo. Yo lo que bueno, yo lo que puedo experimentar, por ejemplo, Williams, es que yo el trabajo que hago a partir de un ejemplo de la voz o de la creación es como a partir de un espacio, por ejemplo, se pueden crear textos de una determinada manera o de otra. Entonces entro a un espacio y me pregunto, como bien dice Antonio, en relación a la voz y al espacio, dependiendo del espacio, qué tipo de textos pueden tener mejor rendimiento aquí o en otro sitio, si tiene más reverb, si tiene menos reverb, si hay una zona más opaca, si hay menos, si la voz va para arriba, va para abajo, y a partir de ahí, qué, qué oficio, qué hace el oficiante, en este caso el actor, y qué textos o qué tipo de textos o qué texturas vocales podría poner a partir de eso. Y eso a lo mejor me lo produce entrar en un espacio simplemente, una abadía, en una sala pequeña. Entonces, a partir de ahí surge una cosa o surge otra. No sé si esto puede servir de ejemplo. Interesante. Y Danilo, ¿cómo son las cosas en Brasil en comparación a lo que decía Rubén acerca de la Argentina, esa idea de la universidad pública y los tres pilares en la educación, la docencia, la extensión universitaria y la investigación? ¿Cómo se vive eso en Brasil? ¿Esta vez por eso por lo cual estás haciendo un doctorado ahora? Sim, apenas 6 meses eu comecei o doutorado, então estou bem no início do meu processo de pesquisa e os temas todos aí me interessam muito, porque é o lugar da escrita, né? A academia. Então, esse lugar da escritura, da voz como produto de uma pesquisa que junta arte, performance, voz, corpo, é, para mim me interessa muito se puder ter acesso, principalmente no que diz respeito ao trabalho da Linklater, no que houver de material de publicação científica a respeito, sabe? Nesse momento me interessa muitíssimo. Tem um tema em especial da Linklater que está sendo tensionado no meu trabalho, que é em cima da palavra natural, que nessa publicação mais recente sobre a Linklater, há 2 anos atrás, em Londres, um livro sobre a Linklater, num momento lá vem-se à tona uma, uma problemática, por assim dizer, um tensionamento das pedagogias contemporâneas acerca desse termo natural, como se ele não estivesse dialogando tanto com o hoje. Não sei como. Isso não é esmiuçado no livro, mas a tensão sobre o natural, sim. E a resposta que é dada no livro é a Linklater não era uma acadêmica, ela não tem essa preocupação de trabalhar com uma palavra num viés acadêmico, né? E sim prático, do ponto de vista da experiência mesmo ali, voz-corpo, no ato poético, né? Por assim dizer. Sobre a voz no Brasil, Antônio, é uma pergunta que não tenho como te responder pela o tamanho gigantesco que é o Brasil, sabe? As múltiplas pedagogias aqui, mas
Eu trouxe a Judy Shaw, americana, para Fortaleza 5 anos atrás. E ela ministrou um workshop aqui no Brasil. Foi o primeiro workshop formal da técnica Linklater no Brasil. Foi através da Judy Shaw, num encontro que reuniu professores de voz de todo o Brasil. E eram professores de voz de universidades. Isso também era interessante, porque praticamente o Brasil, como é um país gigante, todas as regiões do Brasil estavam nesse encontro fazendo o workshop com a Judy. Então foi uma maneira muito peculiar de expandir a técnica Linklater no Brasil, que ela é praticamente desconhecida no Brasil. Tem esse detalhe, né? Hum, Quero investigar também por isso, se pelo idioma, ah, o porquê, né? Ainda na América do Sul, eu não sei se eu posso falar em termos de América do Sul também, se minha fala abrange, né? Mas em termos de Brasil, a não ser em São Paulo, dentro da academia, a Linklater é ausente, digamos assim, né? E eu acho isso uma pena. Acho uma pena porque eu acho que há uma demanda nacional para isto, mas atualmente eu fui contactado por uma pesquisadora que está fazendo um apanhado sobre a pedagogia de voz e teatro aqui no Brasil, que é um tema que me interessa, mas eu tenho um grupo de professores de voz aqui no Brasil que ainda não, acho que acho que a superficialidade do WhatsApp atrapalha muitas vezes, né? Mas esse grupo se encontra todo ano e isso mantém uma chama acesa muito interessante. Agora, em outubro, vai acontecer um destes encontros numa cidade belíssima aqui do Brasil, em Ouro Preto, uma cidade muito antiga, onde esses professores vão se reunir. E em Fortaleza foi há 5 anos atrás. Então, assim, tem muitas questões surgindo, né? E que eu gostaria de criar interlocuções, sabe? Com todos vocês aqui, porque estamos com um objeto em comum, né? Voz, arte, nesse lugar do teatro, do ator, né? Onde Sí, Danilo, si nos puedes mandar la información acerca de ese encuentro en Oro Preto, sería interesante. Eh, y se nos está acabando el tiempo, solo tenemos 4 minutos de nuestra hora para hoy. Pero lo que estás diciendo para mí es obviamente muy importante porque dentro de mi propio proceso en la adaptación del Linklater al castellano y de mi propia a nivel personal de propio viaje con Kristen Linklater, esta idea de reentender o replantearme qué quiere decir la voz natural y qué quiere decir liberación, porque para una persona que es anglosajona, que viene de un mundo colonizador, la liberación es muy distinta a las personas que venimos de mundos colonizados. Ese concepto de libertad es muy distinto. Igual que el concepto de voz, que ahora pues hay muchas maneras de plantearse qué es la voz y de quién o de cuál voz estamos hablando. Por eso algunas personas están utilizando más el concepto de la vocalidad, como la voz con toda la experiencia y todo el bagaje y toda la sustancia que tiene. E igualmente lo natural, ¿eso qué quiere decir lo natural? A mí me ha ayudado mucho a entender que Christine venía de un mundo de los años 60 y que esa idea de lo natural era en oposición a lo citadino, irnos a lo que sabe dentro de la jungla de concreto e irnos al espacio de los bosques, de los árboles, ¿no? Algo más natural. Pero es algo que hay que replantearlo, sobre todo si queremos seguir siendo efectivos como docentes con las nuevas generaciones de estudiantes que tenemos, que ven el mundo muy distinto a como lo veía yo o como lo entendía yo. Y si no cambiamos, pues nos envejecemos más pronto, digo yo. 2 minutos para últimas palabras. Y yo lo que estaba pensando, Antonio, tenía que ver con la idea de cómo comenzar también a tratar de encontrar o recuperar o ver propuestas que han surgido de Latinoamérica, ¿no? Como digo, el caso de Iris es algo de él, lo propone, lo hace, lo genera,
Y acá empieza a jugar algo que no es menor para mí, y lo digo yo que mi maestra no fue conocida por nadie, es cómo trasciende, cómo se conoce, a través de qué medios. Y ahí no me parece que es un tema menor estar en el centro o en la periferia. Y sería para discutir qué se entiende por centro y qué se entiende por periferia. Digo, Argentina evidentemente muchas veces ha sucedido de que las cosas vienen de afuera, que parece que porque son de afuera son la verdad o son mejores. Hablo a nivel de todo, ¿eh? Modelos educativos, modelos económicos, o sea, no hablo solamente de eso. Y en ese sentido pienso, bueno, ¿cuál es la apropiación local de eso extranjero que viene de afuera? ¿Cómo se adapta y cambia en relación a las circunstancias y el entorno particular, geográfico, epocal, contextual? Y eso es como más complejo de plasmarlo, me parece. No sé cuál es el modo, ¿eh? No sé si es este tipo de charlas, si tiene que ver con la escritura, pero también digo, obviamente en nuestros países van surgiendo formas, ¿no? Tendrán la trascendencia de Linklater o el Roy Hart, por llamar algo, no, no estoy cuestionando eso. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Y yo creo que gran parte de eso es la razón por la cual llegamos a ser Ibervoz. No, no para seguir compartiendo maneras que ya conocemos, sino replanteándolas y conocer maneras que no hemos conocido y metodologías, prácticas, teorías, investigaciones, creaciones que vengan desde Iberoamérica y no necesariamente desde afuera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Mañana tenemos otra charla a otras horas que les mandaré por el WhatsApp. Y obviamente seguiremos intentando tener más y más charlas para que las más personas que puedan juntarse vengan cuando puedan, que aquí siempre estaremos abiertos a las contribuciones. Así que un gran abrazo y que tengan un buen sábado. No, más bien un domingo, porque el sábado fue ayer. Este está más perdido. Adiós, pues. Besos Chao. enormes. Chao, Cuídense. chao. Boa tarde. Gracias. Ya, hasta luego.